Amor. Elara y Arik continuaron su viaje, pero ya no era solo un viaje físico hacia un lugar desconocido. Era un viaje hacia lo más profundo de sus corazones, hacia la comprensión de que el amor verdadero, inquebrantable, era la fuerza que los guiaba, incluso cuando el camino no estaba claro. A medida que viajaban, Elara se dio cuenta de que el amor no era solo algo que se recibe o se da. Era una energía poderosa que conecta todo, una luz que se alimenta de la aceptación, la confianza y la libertad. Y mientras caminaban juntos, Elara sabía que, sin importar lo que les esperaba en el futuro, el amor siempre sería su faro, su guía, y su fuerza más grande. Título: El viaje de Elara, una historia de amor y autodescubrimiento. Descripción: acompaña a Elara en un épico viaje de autodescubrimiento y amor, mientras enfrenta pruebas que desafían su valentía, confianza y la capacidad de amarse a sí misma. Junto a su compañero Arik, Elara recorrerá paisajes místicos, se enfrentará a sus propios miedos y aprenderá a liberar lo que la mantiene atrapada en el pasado. El viaje de Elara es una conmovedora historia de superación personal, amor inquebrantable y la fuerza que reside en nuestro interior. Descubre cómo el amor verdadero no solo puede guiarnos, sino también ayudarnos a encontrar la paz y la libertad dentro de nosotros mismos. De sus hombros, que sus pensamientos se aclaraban. Elara levantó la vista hacia Arik, quien la observaba en silencio, sabiendo que ella había comprendido la lección. No era un acto físico de dejar ir, sino un acto de aceptación. Aceptar que el pasado había sido una parte de su viaje, pero que ya no definía su futuro. Ahora, Elara estaba lista para caminar hacia adelante, sin las cadenas que la habían mantenido anclada al dolor. Lo he hecho, dijo con una sonrisa suave, pero llena de certeza. Arik asintió, sus ojos brillando con orgullo. Has pasado la última prueba. Has dejado ir lo que ya no te sirve y ahora eres libre para avanzar. Capítulo 12. El horizonte espera. El sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos cálidos y dorados. Elara y Arik caminaban juntos, los ecos de las pruebas que habían enfrentado aún resonando en sus corazones, pero con la claridad y la fuerza renovadas. Elara ya no sentía que estaba buscando algo fuera de ella. Había encontrado lo que necesitaba dentro de sí misma, el amor, la confianza, y la aceptación. Había aprendido a amarse a sí misma, a confiar en los demás y en el camino que había elegido. Ahora, estaba lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que no estaba sola. ¿Hacia dónde vamos ahora?, preguntó Elara, mirando a Arik con una mezcla de curiosidad y esperanza. Arik sonrió y la miró con los ojos llenos de comprensión. Donde quiera que el amor nos lleve. Ya has recorrido el camino más difícil, Elara. Ahora solo queda vivir. Elara asintió, y mientras caminaban hacia el horizonte, sabía que su viaje apenas comenzaba. Las pruebas que había enfrentado solo habían sido el principio de una vida llena de nuevas aventuras, de crecimiento y de amor. Lo que había aprendido, lo que había dejado atrás, era solo una parte del futuro que se extendía ante ella. La verdadera prueba no era el destino al que se dirigían, sino la persona que Elara había llegado a ser. Epílogo: el poder del. Capítulo 1. El eco de lo olvidado. En un pequeño pueblo situado en el borde de un bosque esmeralda, vivía una joven llamada Elara. El pueblo era tranquilo, casi demasiado tranquilo, como si el mundo más allá de sus fronteras lo hubiera olvidado por completo. Pero Elara nunca lo vio de esa manera. Creció con historias de tierras lejanas, susurradas por su abuela, quien ya había partido hacía tiempo. Recordaba la voz de su abuela, suave y constante, relatando cuentos de grandes aventuras y lazos inquebrantables. Elara siempre sintió una añoranza, un deseo insatisfecho de experimentar algo más allá de los límites de ese pequeño pueblo. Trabajaba en una modesta panadería que se encontraba en el corazón del pueblo, cuyo aroma a pan fresco y canela envolvía el aire en un abrazo cálido. La panadería era una fuente de consuelo para todos, pero para Elara, era un recordatorio de la simplicidad de su vida. Anhelaba algo más. Una tarde, mientras amasaba la masa en la parte trasera de la panadería, llegó un visitante inesperado.
Era distinto a cualquier persona que Elara había visto antes, alto, con ojos del color del mar tormentoso, y una presencia que parecía atraer el aire mismo hacia él. Su nombre era Arik, y su llegada pondría en marcha una serie de eventos que cambiarían todo. Al principio, Arik no hablaba mucho, solo observaba a los aldeanos con una intensidad que incomodaba a Elara. Había algo en el que se sentía familiar y extraño al mismo tiempo, como un recuerdo olvidado que resurgía en la quietud de la noche. Con el tiempo, Elara y Arik se fueron conociendo, sus conversaciones comenzando como intercambios educados. Pero pronto, esas pequeñas charlas se convirtieron en algo más profundo. Arik hablaba de sus viajes, de lugares lejanos más allá del bosque, y Elara compartía sus sueños del desconocido, de una vida fuera del pueblo. Encontraron en el otro un espíritu afín, dos almas unidas por una comprensión tácita de la añoranza. Una tarde, cuando el sol se ponía y pintaba el cielo con tonos naranjas y rosados, Arik llevó a Elara hasta el borde del pueblo, donde los árboles se apartaban para revelar una vista de las montañas distantes. «Hay un lugar más allá de esas montañas», dijo Arik, su voz suave pero llena de convicción. «Un lugar donde las personas no están limitadas por el pasado, donde el amor no es solo una palabra, sino una fuerza que moldea la propia esencia de la existencia». Elara lo miró, su corazón latiendo con fuerza. «¿Y qué nos mantiene aquí entonces? Si hay un lugar como ese, ¿por qué estamos atrapados en este pueblo?» Arik la miró, sus ojos buscando los suyos como si tratara de encontrar las palabras correctas. «Porque a veces, debemos enfrentar las pruebas de nuestro pasado antes de poder avanzar. A veces, el amor en sí mismo es el mayor desafío». Capítulo 2. La promesa de lo desconocido. Los días que siguieron estuvieron llenos de una creciente tensión en el corazón de Elara. Las palabras de Arik habían despertado algo dentro de ella, algo profundo y no dicho, y cuanto más hablaban, más se encontraba cuestionando su lugar en el mundo. El pueblo, que antes era un cálido refugio, ahora le parecía una prisión. La vida sencilla que había llevado hasta entonces le parecía demasiado pequeña para contener la inquietud que había echado raíces en su alma. Comenzó a observar a las personas que la rodeaban, preguntándose si ellas también sentían esa misma atracción invisible hacia algo más grande. Pero no había señales de ello. Los aldeanos parecían contentos, moviéndose a través de sus días con una aceptación silenciosa que Elara ya no podía compartir. Era como si se hubieran rendido a la idea de una vida fuera de sus rutinas diarias, y ella comenzó a sentirse más distante de ellos. Una tarde, mientras Elara estaba sentada junto a la ventana de la panadería, observando la suave brisa mover las ramas de los árboles, sintió una presencia detrás de ella. Arik estaba allí, su figura alta proyectando una sombra. Y pintaba el cielo con tonos naranjas y rosados. Arik llevó a Elara hasta el borde del pueblo, donde los árboles se apartaban para revelar una vista de las montañas distantes. «Hay un lugar más allá de esas montañas», dijo Arik, su voz suave pero llena de convicción. «Un lugar donde las personas no están limitadas por el pasado, donde el amor no es solo una palabra, sino una fuerza que moldea la propia esencia de la existencia». Elara lo miró, su corazón latiendo con fuerza. «¿Y qué nos mantiene aquí entonces? Si hay un lugar como ese, ¿por qué estamos atrapados en este pueblo?» Arik la miró, sus ojos buscando los suyos como si tratara de encontrar las palabras correctas. «Porque a veces, debemos enfrentar las pruebas de nuestro pasado antes de poder avanzar. A veces, el amor en sí mismo es el mayor desafío». Capítulo 2. La promesa de lo desconocido. Los días que siguieron estuvieron llenos de una creciente tensión en el corazón de Elara. Las palabras de Arik habían despertado algo dentro de ella, algo profundo y no dicho, y cuanto más hablaban, más se encontraba cuestionando su lugar en el mundo. El pueblo, que antes era un cálido refugio, ahora le parecía una prisión. La vida sencilla que había llevado hasta entonces le parecía demasiado pequeña para contener la inquietud que había echado raíces en su alma. Comenzó a observar a las personas que la rodeaban, preguntándose si ellas también sentían esa misma atracción invisible hacia algo más grande. Pero no había señales de ello.
Los aldeanos parecían contentos, moviéndose a través de sus días con una aceptación silenciosa que Elara ya no podía compartir. Era como si se hubieran rendido a la idea de una vida fuera de sus rutinas diarias, y ella comenzó a sentirse más distante de ellos. Una tarde, mientras Elara estaba sentada junto a la ventana de la panadería, observando la suave brisa mover las ramas de los árboles, sintió una presencia detrás de ella. Arik estaba allí, su figura alta proyectando una sombra sobre ella mientras los últimos rayos del sol iluminaban su rostro. Sus ojos, como siempre, mantenían una mirada distante, como si cargaran con un peso que Elara aún no podía comprender. «He tomado una decisión», dijo Arik, su voz tranquila pero llena de seriedad. «Ha llegado el momento de irnos». Elara se giró hacia él, su corazón saltando en su pecho. «¿Irnos? ¿Pero cómo?» «El pueblo, nuestras vidas». «No podemos seguir esperando», interrumpió Arik, su mirada fija. «El viaje del que te he hablado, no es solo un lugar. Es un camino, un desafío que debemos enfrentar, y no puede hacerse desde aquí. El mundo fuera de estos muros nos espera, pero es solo a través del amor, el amor verdadero, que podremos superar las pruebas que nos aguardan». Elara sintió la mezcla de miedo y emoción crecer en su pecho. Este era el momento que había estado esperando, el que cambiaría todo. Sin embargo, al mismo tiempo, la duda comenzó a colarse en su mente. ¿Podría realmente dejarlo todo atrás? ¿Podría adentrarse en lo desconocido, donde no había garantías de seguridad o éxito? Pero cuando miró los ojos de Arik, vio algo que nunca antes había sentido, una promesa. No era solo una promesa de aventura, de tierras nuevas y territorios inexplorados, sino una promesa de algo más profundo. Una promesa de que el amor, un amor fuerte e inquebrantable, podría darle la fuerza necesaria para enfrentar lo que viniera. «¿Estás lista?», preguntó Arik, su voz baja. Por un momento, Elara dudó. Miró alrededor de la panadería, el único hogar que había conocido. Los aromas familiares del pan y las especias, el suave murmullo de la vida aldeana, parecían desvanecerse mientras el peso de la decisión caía sobre ella. Pero en ese instante, se dio cuenta de que ya había tomado la decisión. Ya había elegido cuando miró a los ojos de Arik y sintió el llamado de lo desconocido. «Sí», susurró, su voz casi inaudible. «Estoy lista». Capítulo 3, la primera prueba. El viaje no fue fácil. Desde el momento en que dejaron el pueblo atrás, Elara sintió el peso del mundo presionando contra ella. El camino era largo e incierto, serpenteando a través de densos bosques y colinas áridas, y cada paso que daban parecía alejarlos más de la comodidad de la familiaridad. A medida que viajaban, Arik hablaba poco, pero Elara podía sentir el peso de sus pensamientos. Hubo momentos en que sus ojos se perdían en el horizonte, como si estuviera buscando algo que solo él podía ver. Otras veces, se quedaba en silencio, perdido en su propia mente. Elara, por su parte, luchaba por mantener sus pensamientos bajo control. El miedo a lo desconocido le mordía los talones, pero pronto fue reemplazado por una sensación de asombro. El mundo que la rodeaba era vasto, lleno de misterios que nunca había imaginado. Cada nuevo paisaje, cada nuevo pueblo por el que pasaban, era como una pieza de un rompecabezas que aún no había logrado resolver. Pero no era solo la belleza del mundo lo que la intrigaba. Era el amor entre ellos, este lazo que había crecido tan fuerte en tan poco tiempo. La presencia de Arik era un ancla constante en medio de la tormenta de sus emociones, y Elara se encontraba sacando fuerzas de él, incluso cuando sentía los pinchazos de la duda. Capítulo 4. Los vientos susurrantes. Los días pasaban y Elara y Arik continuaban su viaje. El mundo a su alrededor parecía cambiar con cada paso. Los bosques se volvían más densos, y los caminos más peligrosos, con acantilados escarpados y ríos caudalosos bloqueando su paso. Sin embargo, a pesar de todos los desafíos físicos, Elara sentía que su mente estaba más enfocada en la segunda prueba que ya sabía que llegaría. Una mañana, mientras atravesaban un valle rodeado de montañas imponentes, el aire pareció cambiar. La brisa se volvió más fría,
y una suave voz en el viento alcanzó los oídos de Elara. Era como si la tierra misma le estuviera hablando, susurrando secretos. Secretos que aún no entendía. Elara, el viento parecía llamarla, con una tonalidad familiar. Elara, debes escuchar. Se detuvo en seco, su corazón acelerándose. Miró a Arik, pero él ya había avanzado unos pasos, perdido en sus pensamientos. Sacudió la cabeza, preguntándose si el viento le estaba jugando una mala pasada, pero la voz volvió a llamarla, esta vez más fuerte. Elara, debes escuchar. La voz ya no venía solo del viento. Ahora parecía surgir de todas partes, como una suave melodía en sus oídos. Su respiración se agitó mientras se daba cuenta de que no se trataba de una simple ilusión. ¿Qué pasa?, susurró para sí misma, dando un paso hacia el borde del camino. El mundo parecía contener el aliento mientras ella seguía esa llamada, sus pies moviéndose como si algo invisible la guiara. Elara, estás siendo puesta a prueba, la voz continuó, esta vez más urgente. El camino que recorres está lleno de pruebas, y solo entendiendo tu propio corazón serás capaz de enfrentarlas. El poder del amor es la clave, pero primero, debes aprender a amarte a ti misma. Elara se detuvo en seco, el eco de esas palabras retumbando en su mente. ¿Amarse a sí misma? Siempre había visto el amor como algo que se da a los demás, algo que se comparte. Pero esto se sentía diferente. ¿Cómo podía amarse a sí misma cuando ni siquiera entendía quién era? La voz pareció notar su confusión. Has estado huyendo de ti misma, Elara. Ahora, debes enfrentar las verdades que has enterrado. Solo entonces podrás enfrentarte a las pruebas que te esperan. Un escalofrío recorrió su columna vertebral mientras miraba de nuevo hacia Arik, quien la había notado por fin y la observaba con una mirada preocupada. Pero la voz en el viento había quedado en silencio, dejándola preguntándose si realmente había escuchado algo o si simplemente había sido una locura momentánea. Estoy bien, le llamó a Arik, su voz llena de incertidumbre. Solo estaba distraída por un momento. Arik asintió. Aunque en su mirada se notaba la preocupación. Debemos seguir adelante. Las pruebas que nos esperan no están lejos. Con una respiración profunda, Elara retomó el camino, pero las palabras de la voz seguían resonando en su mente. ¿Huir de sí misma? ¿Qué significaba eso? ¿Y cómo podía aprender a amarse cuando todavía no entendía quién era? Capítulo 5. El espejo del corazón. A medida que avanzaban, Elara no podía dejar de pensar en lo que la voz había dicho. El pueblo, la panadería, el sol brillante de la mañana, todo eso ya no era suficiente para satisfacer su alma. Algo dentro de ella había despertado, y el miedo y la confusión que sentía se habían transformado en una sensación de urgencia. Ya no podía ignorar el hecho de que necesitaba encontrar la verdad de sí misma, aunque eso significara enfrentarse a lo que había estado evitando durante tanto tiempo. Una tarde, llegaron a un pequeño pueblo escondido entre dos grandes acantilados. Los aldeanos eran tranquilos, sus rostros marcados por los años de trabajo duro, pero había algo en sus ojos que hablaba de sabiduría y experiencia. Parecía como si hubieran visto el mundo cambiar a su alrededor y hubieran aceptado su lugar en él, sin importar lo difícil que hubiera sido el camino. En el centro del pueblo había una gran piedra, desgastada por el tiempo pero todavía erguida, con intrincados patrones y símbolos tallados en ella. Los aldeanos se reunían alrededor cada noche, y Elara sintió una irresistible atracción hacia ella. Esa piedra, dijo Arik, su voz suave, se conoce como el espejo del corazón. Revela a aquellos que la buscan la verdad de su alma. Elara frunció el ceño, confundida. ¿Qué quieres decir con la verdad de su alma? Te mostrará lo que no puedes ver, explicó Arik. El espejo no miente. Refleja tus miedos más profundos, tus deseos más oscuros. Es un espejo del amor que debes tener por ti misma antes de poder amar a los demás. Los aldeanos, aunque cautelosos con los extraños, les dieron la bienvenida por la noche. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos naranja y rosa, Elara se encontró frente a la piedra,
con la mano ligeramente rozando su superficie fría. Durante un largo momento, no sucedió nada. Luego, cuando la luz de la luna tocó la piedra, los patrones comenzaron a brillar y a moverse, revelando imágenes en su interior. Al principio, no vio nada más que oscuridad. Pero lentamente, las sombras comenzaron a tomar forma. Se vio a sí misma, una versión más joven, parada sola en un campo rodeado de flores. Estaba sonriendo, con los ojos llenos de esperanza y posibilidades. Pero luego la escena cambió. Las flores comenzaron a marchitarse, el cielo se oscureció, y Elara se vio de nuevo, sola, con lágrimas corriendo por su rostro. Extendió las manos, pero nadie vino a su ayuda. Las imágenes cambiaron una vez más, mostrándola caminando sola, atravesando bosques y colinas, siempre buscando algo que no podía alcanzar. Y en cada escena, sin importar cuán lejos viajara, había una sensación de aislamiento, un anhelo de algo que no podía encontrar. La verdad del espejo era clara. Elara siempre había huido, no de los demás, sino de sí misma. Había pasado su vida buscando amor, pero nunca se había detenido a entender lo que significaba amarse a sí misma. Las lágrimas comenzaron a llenarle los ojos mientras la verdad del reflejo la golpeaba. Pero no había juicio en la superficie de la piedra, ni condena. En su lugar, había una comprensión silenciosa, como si la piedra le estuviera diciendo que el viaje hacia el amor propio no era fácil, pero era el único camino para poder enfrentar lo que vendría. Con un suspiro profundo, Elara se apartó del espejo. Por primera vez, se sintió libre de las cadenas de la duda. Ya no temía enfrentarse a lo que había sido. Aceptarse a sí misma, con todos sus defectos y virtudes, era la única manera de avanzar. Capítulo 6. El despertar. La noche pasó en una nebulosa de pensamientos y revelaciones. Mientras Elara permanecía despierta mirando las estrellas, sintió una profunda sensación de tristeza mezclada con esperanza. El viaje que le quedaba por recorrer ya no era solo acerca de encontrar respuestas, sino de encontrar la verdad de sí misma. Era aprender a amarse verdaderamente, aceptar lo que había sido, lo que era, y lo que podría llegar a ser. Cuando llegó el amanecer, Elara se paró frente al espejo del corazón una vez más. Puso su mano sobre su superficie, y esta vez, el reflejo era diferente. Ya no había oscuridad, ni soledad. En su lugar, se vio a sí misma de pie, fuerte y decidida, con los ojos llenos de una nueva fuerza y claridad. El amor, se dio cuenta, no era algo que se podía dar o recibir solo. Era algo que debía cultivarse desde adentro. Y solo cuando aprendió a amarse a sí misma, verdaderamente y completamente, estuvo lista para enfrentar lo que viniera. Capítulo 7. La primera prueba. Los días que siguieron al despertar de Elara fueron tranquilos en comparación con los momentos que había vivido en los días previos. Sin embargo, una quietud tensa seguía rondando sus pensamientos. Sabía que las pruebas de las que Arik había hablado no solo estaban cerca, sino que la primera ya estaba a punto de llegar. Un amanecer, mientras cruzaban un puente de piedra que serpenteaba sobre un río rápido, Arik se detuvo de repente, miró el horizonte y luego se volvió hacia Elara con una mirada seria. Esta es la primera prueba, Elara, dijo con voz grave. Y no será algo externo. Esta prueba será la de tu coraje. No de un coraje físico, sino de un coraje emocional. Tendrás que enfrentarte a tu mayor miedo. Elara sintió como un escalofrío recorría su cuerpo. Había escuchado a Arik hablar de pruebas antes, pero la idea de enfrentarse a su propio miedo la llenaba de una inquietud profunda. Ya había enfrentado muchas cosas, el miedo de dejar el pueblo, el miedo de enfrentar su propia inseguridad, pero esto, que podría ser su mayor miedo. Antes de que pudiera decir algo, Arik la miró con seriedad y habló de nuevo. Recuerda que lo que más tememos, lo que más nos asusta, no siempre es lo que parece. A veces, el verdadero miedo está dentro de nosotros, en las partes de nosotros mismos que hemos escondido. Elara asintió, pero las palabras de Arik resonaron en su mente mientras continuaban su viaje. Esa tarde, llegaron a un acantilado elevado, donde el viento soplaba fuerte y el sol comenzaba a ponerse,
tiñendo el cielo de tonos dorados y rojos. El paisaje era tan hermoso como inquietante, y Elara sintió una extraña sensación de ser observada, como si algo estuviera esperando. Este es el lugar, dijo Arik, deteniéndose. El lugar donde enfrentarás lo que más temes. Elara miró el acantilado, la caída que se extendía hacia el abismo, y la sensación de vacío la envolvió. ¿Esto es parte de la prueba?, preguntó con voz temblorosa. No, respondió Arik suavemente. La prueba es interna. Este lugar te mostrará tu miedo más profundo, y solo podrás superarlo enfrentándote a él. Y no lo harás sola. En ese momento, el aire a su alrededor pareció volverse más espeso. El paisaje que antes había sido impresionante ahora parecía una vasta extensión de incertidumbre, y Elara sintió como si el viento le hablara, diciendo su nombre con una fuerza cada vez mayor. El viento, como una presencia que la rodeaba, parecía tener una voz que le decía que no podía seguir adelante. De repente, el suelo bajo sus pies pareció temblar, y una figura emergió de la niebla. Elara parpadeó, y cuando sus ojos se enfocaron, vio lo que temía ver más, una versión de sí misma, más sombría, más oscura, rodeada de angustia y soledad. Siempre has tenido miedo, dijo la figura, su voz como un susurro cortante. Miedo de que no seas suficiente. Miedo de no merecer lo que deseas. Miedo de ser olvidada. Elara dio un paso atrás, su corazón latiendo con fuerza. La figura frente a ella representaba todas las inseguridades que había tenido durante toda su vida. ¿Era esta la prueba? ¿Enfrentarse a sí misma? La figura la miró fijamente y repitió, miedo. Siempre has tenido miedo. Pero en ese momento, algo en Elara cambió. Recordó las palabras de Arik sobre el coraje, sobre enfrentarse a lo que más tememos. No podía seguir huyendo de esa parte de sí misma. No soy tú, dijo con firmeza, y la figura vaciló. No soy mis miedos. Soy lo que elijo ser. Soy el coraje que he encontrado, y el amor que he aprendido a darme. Con esas palabras, la figura comenzó a desvanecerse, desintegrándose en la niebla que la rodeaba. El viento cesó, y el paisaje recobró su belleza tranquila. Arik, que había permanecido en silencio, se acercó a Elara con una sonrisa suave. Has pasado la primera prueba, dijo con orgullo. Elara, con el corazón aún acelerado, asintió, pero algo dentro de ella había cambiado. Había enfrentado su mayor miedo, la inseguridad que había tenido durante toda su vida, y había aprendido que, al final, era su propia decisión cómo vivir su vida. Capítulo 8, la segunda prueba. El viento había calmado, y el aire fresco de la mañana acompañaba a Elara y Arik mientras continuaban su viaje. Aunque la primera prueba había terminado, Elara sentía que lo que había aprendido debía ser probado más a fondo. Ahora viene la segunda prueba, dijo Arik un día mientras avanzaban por una región montañosa. Esta es diferente. No se trata solo de enfrentarte a ti misma, sino de algo mucho más profundo, confiar. ¿Confiar?, preguntó Elara, su curiosidad creciendo. ¿En qué? En el amor, respondió Arik. La segunda prueba te desafiará a confiar plenamente en el amor, sin reservas. No solo en el amor que compartes conmigo, sino en el amor que puedes encontrar en ti misma, en el universo, y en la conexión con los demás. Elara frunció el ceño, comprendiendo que confiar no era solo abrirse a los demás, sino abrirse a sí misma y a las oportunidades que la vida le ofrecía. Mientras seguían su camino, Elara sintió una creciente incertidumbre sobre esta prueba. ¿Estaba realmente lista para confiar plenamente? Su mayor miedo había sido el abandono, y ahora tendría que confiar, incluso cuando no podía ver todo lo que el futuro deparaba. Un día, al llegar a un pequeño valle rodeado de altos acantilados, Arik se detuvo y la miró con una expresión grave. Es aquí, dijo. La segunda prueba comienza ahora. Capítulo 9, la segunda prueba, el desafío de la confianza. El valle en el que se encontraban era tranquilo, rodeado de altas montañas que parecían vigilar todo lo que sucedía a su alrededor. El sol se filtraba entre las nubes,
creando un resplandor dorado que bañaba el paisaje, pero algo en el aire seguía siendo inquietante para el Ara. Sentía una tensión sutil, como si el mundo a su alrededor estuviera esperando a que tomara una decisión crucial. Arik se detuvo en el centro del valle y la miró fijamente. «Este es el lugar», dijo con firmeza. «Aquí, la prueba de la confianza comenzará. Esta prueba no solo te desafiará a confiar en mí, sino en ti misma y en el amor que tienes dentro. Sin confianza, no podemos avanzar». El Ara lo miró, pero las palabras de Arik no la tranquilizaron. Sentía una mezcla de ansiedad y miedo. ¿Podía realmente confiar en él? ¿En ella misma, incluso cuando los recuerdos de inseguridad y dolor seguían persiguiéndola? Había pasado por tantas dificultades en su vida, siempre cuestionando si merecía lo que tenía, si el amor que había encontrado con Arik era real o solo una ilusión que desaparecería al primer viento en contra. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz un susurro. Arik la observó con calma y paciencia. «La prueba consistirá en dejar ir, en abrirte completamente a lo que el amor puede ofrecerte, sin dudar ni temer al fracaso. Solo cuando te entregues por completo, podrás superar esta prueba». El Ara respiró hondo, sintiendo como el aire fresco le llenaba los pulmones. Sabía que Arik no hablaba solo de amor romántico. Esta prueba iba más allá. Se trataba de confiar en el amor universal, de confiar en que todo lo que había vivido, todo lo que había aprendido, la había preparado para este momento. Arik levantó la mano, señalando el camino que se extendía más allá del valle, hacia un borde del acantilado. «Debemos cruzar ese puente», dijo, señalando una estructura frágil y aparentemente peligrosa que atravesaba el abismo entre dos montañas. El puente de cuerda colgaba sobre un río rugiente y el aire parecía volverse más denso, como si el simple hecho de mirar el puente desafiara su capacidad de tomar una decisión. El Ara miró el puente con aprensión. No solo se trataba de atravesar un camino físico, sino también de confiar en la estabilidad de lo que no podía ver, de entregarse a algo que no podía controlar. Los recuerdos de sus miedos pasados se desbordaron en su mente, el miedo a la vulnerabilidad, a caer y no ser capaz de levantarse, a la idea de que al cruzar ese puente, podría perder todo lo que había ganado. Pero sabía que la única forma de avanzar era confiar. «Es solo un puente», dijo Arik con voz suave, como si leyera sus pensamientos. «Pero lo que atraviesas en él es lo que realmente importa, confiarás en ti misma y en el amor que te ha guiado hasta aquí». El Ara cerró los ojos por un momento, respiró profundamente y sintió la presencia de Arik cerca de ella, como un ancla, pero también como una llamada hacia algo más grande. Abrió los ojos y, con el corazón acelerado, dio el primer paso sobre el puente. Cada paso que daba parecía un eco de sus miedos, pero también de su fuerza interna. El puente oscilaba suavemente bajo su peso, y el Ara se dio cuenta de que lo que temía no era el puente en sí, sino el acto de confiar en que no caería. Un paso más, luego otro. La niebla a su alrededor comenzó a despejarse, y aunque el viento soplaba fuerte, el Ara encontró en su interior una calma sorprendente. Había comenzado a confiar en el camino, en su capacidad para enfrentarlo y en el amor que la había guiado hasta allí. Al llegar al otro lado del puente, se detuvo por un momento, mirando hacia atrás. El puente ya no parecía tan frágil ni tan aterrador. De hecho, se dio cuenta de que había cruzado no solo el puente físico, sino también una barrera dentro de sí misma. Arik estaba esperándola en el otro lado, con una sonrisa tranquila en su rostro. «Lo has logrado», dijo. «Confiaste en ti misma y en lo que el amor puede hacer. La segunda prueba está detrás de ti». El Ara, aún respirando con dificultad, sonrió débilmente. No podía negar que había sido aterrador, pero también sabía que había cruzado una línea, que había pasado de la duda al entendimiento. El amor, la confianza, no siempre eran fáciles, pero se sentía más fuerte, más capaz. Capítulo 10, la tercera prueba, el último desafío. Aunque las pruebas anteriores habían sido desafiantes, el Ara sentía que algo más grande se avecinaba. Algo que pondría a prueba todo lo que había aprendido, algo que podría cambiar su destino de una vez por todas. Un día,
Mientras caminaban hacia un valle desconocido, Arik la detuvo. La tercera prueba es la más difícil de todas. No solo se trata de lo que has aprendido sobre el amor, la confianza y el coraje. Esta prueba es sobre lo que estás dispuesta a dejar ir. Elara frunció el ceño, confusa. ¿Dejar ir? ¿Qué quieres decir con eso? Las pruebas anteriores te han enseñado a enfrentarte a tus miedos, a confiar y a amarte a ti misma. Pero ahora debes dejar ir lo que te ha atado a tu pasado, lo que ya no te sirve para avanzar. Esta prueba se trata de soltar todo lo que crees que necesitas para ser feliz y confiar en que lo que viene será suficiente. Elara sintió un nudo en el estómago. Sabía que aún no había dejado ir todo lo que la había estado frenando. Había enfrentado sus miedos, pero las inseguridades sobre el futuro seguían pesando en su corazón. Elara miró a Arik, quien le dio una mirada tranquila, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Solo cuando dejes ir todo lo que te ata al pasado, serás verdaderamente libre para abrazar el futuro que te espera, dijo él, sus palabras suaves pero llenas de significado. Elara sintió que el aire se volvía más denso, como si todo a su alrededor le estuviera pidiendo que tomara una decisión. ¿Podría realmente dejar ir sus temores más profundos? ¿El miedo al fracaso, al dolor, a la soledad? Estaba lista para avanzar, sin las sombras del pasado que siempre la habían perseguido. La respuesta vino en su interior, una voz silenciosa que le decía que había llegado el momento de dejar atrás el peso que había estado cargando. Solo entonces sería libre para seguir adelante. Capítulo 11, la tercera prueba, el último desafío. Elara se encontró en un claro del bosque, rodeada de árboles imponentes cuyas ramas se entrelazaban sobre ella, creando un techo natural. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, creando patrones de sombra y luz en el suelo, mientras una brisa suave movía las hojas de los árboles. Sin embargo, el ambiente de calma era de lo que realmente significaba la tercera prueba, dejar ir lo que la ataba. Arik, que había permanecido cerca de ella, la observaba en silencio. Elara sentía que el aire a su alrededor se volvía más pesado, como si las mismas tierras la presionaran para tomar una decisión crucial. Sabía que había llegado a un punto en su viaje donde las viejas sombras que la habían seguido a lo largo de su vida debían ser liberadas si quería avanzar. Elara, dijo Arik con voz grave pero suave, has recorrido un largo camino. Has enfrentado tus miedos, has aprendido a confiar, y has aceptado el amor dentro de ti. Pero esta prueba es diferente. Debes dejar ir las cargas que te siguen, esas sombras de inseguridad y miedo que todavía guardas en lo profundo de tu corazón. Elara se giró hacia él, sintiendo un nudo en su garganta. Las palabras de Arik eran poderosas, pero también aterradoras. Había cargado con tanto durante años, dudas, miedos, y cicatrices emocionales que no sabía si sería capaz de liberarse de ellas. El dolor de su pasado, la sensación de que nunca sería suficiente, todo eso seguía presente en su ser. ¿Dejar ir todo?, preguntó con incertidumbre. Arik asintió lentamente. Lo que dejas atrás no es lo que defines, Elara. Lo que llevas dentro de ti es lo que realmente te forma. Pero para avanzar, debes liberar esas cadenas. Tienes que confiar en que lo que viene será suficiente, y que ya no necesitas las cargas del pasado para ser quien eres. Elara se quedó en silencio, su mente llena de preguntas. ¿Cómo dejar ir esas sombras? ¿Cómo soltar el dolor y las inseguridades que habían sido parte de ella durante tanto tiempo? Su corazón latía con fuerza mientras miraba el suelo cubierto de hojas doradas a sus pies. Se agachó lentamente, recogiendo una hoja del suelo. Observó sus bordes irregulares, su color marrón y la forma que parecía quebrarse al más mínimo toque. Pensó en cómo la hoja, aunque bella en su sencillez, se desintegraba con el tiempo, transformándose en parte de la tierra, en parte de algo nuevo. Recordó las palabras de Arik, solo cuando dejes ir todo lo que te ata al pasado, serás verdaderamente libre para abrazar el futuro. Con una respiración profunda, Elara cerró los ojos. En su mente, veía cada uno de los miedos y dolor que había experimentado a lo largo de los años.
Los recuerdos de momentos en los que se sintió insegura, rechazada, o insuficiente, todos esos sentimientos que aún la perseguían. Pero también vio las enseñanzas que había adquirido, las pruebas que había superado, el amor que había aprendido a darse a sí misma, y la fuerza que había encontrado. Era el momento de dejar ir todo lo que ya no la servía. Con una resolución tranquila, Elara abrió sus manos y dejó caer la hoja que había estado sosteniendo. La vio descender lentamente, llevada por el viento, antes de posarse sobre el suelo. En ese momento, algo dentro de ella cambió. Sintió que un peso invisible se levanta.